Carmen Salgado se quedó de pie junto a la ventana del salón, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos. Afuera. Sevilla respiraba una tarde luminosa, bañada por esa luz dorada que solo aparece cuando el sol empieza a descender sin prisa, suavizando las fachadas blancas y alargando las sombras sobre la calle. Todo parecía en calma. Demasiado en calma. Sin embargo, dentro de ella, algo no encajaba. No era miedo. Tampoco tristeza. Era una inquietud silenciosa, densa, como si el aire de la casa se hubiera vuelto más pesado de lo normal. Carmen intentó ignorarla. Convencerse de que era solo cansancio, una de esas sensaciones que aparecen sin motivo y desaparecen igual de rápido. Pero la presión en el pecho no cedía. Al contrario. Se intensificaba con cada segundo que pasaba en aquel silencio excesivamente ordenado. La casa estaba impecable. Demasiado. No había risas, ni pasos apresurados. Ni voces cruzándose desde otra habitación. Solo el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano de la ciudad filtrándose por la ventana abierta. Carmen recorrió con la mirada el comedor, la cocina, el pasillo que llevaba al dormitorio. Todo seguía exactamente igual que cada día. Y aún así, nada se sentía igual. Rafael estaba de viaje. Otro más. Córdoba primero, Granada después. Trabajo, siempre trabajo. Carmen se había repetido esa explicación tantas veces que ya no la cuestionaba. O eso creía. Porque esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, la ausencia de Rafael no le parecía normal. Le parecía definitiva. Como si cada minuto que pasaba sin él añadiera peso a una cuenta invisible que llevaba años acumulándose. Dejó la taza sobre la encimera sin beber el último sorbo y respiró hondo. El silencio le devolvió la respiración, fría y distante. De pronto, la idea surgió sin aviso. Clara y contundente como si hubiera estado esperando el momento exacto para aparecer. Iba a ir a la estación. Carmen frunció el ceño, sorprendida por su propia decisión. Nunca lo hacía. Nunca lo había hecho. Rafael siempre volvía solo con su maletín y su cansancio, y ella lo esperaba en casa. Con una cena rápida y una conversación breve que se diluía antes de llegar a nada importante. Pero esa tarde no. Esa tarde quedarse allí le parecía imposible. Tomó las llaves, se puso el abrigo ligero y antes de salir, se detuvo un segundo en la puerta. Observó el interior de la casa como si la viera por primera vez, consciente de una certeza incómoda. Llevaba años esperando a Rafael. Pero nunca se había sentido tan lejos de él como en ese momento. Mientras cerraba, un pensamiento se abrió paso con una claridad inquietante. No era la primera vez que esperaba a Rafael, pero nunca se había sentido así. Y sin saber por qué. Mientras caminaba hacia el coche y la tarde sevillana la envolvía con su luz cálida, Carmen tuvo la extraña sensación de que algo estaba a punto de romperse. No de forma violenta ni ruidosa, sino con ese tipo de quiebre silencioso que solo se reconoce cuando ya no hay vuelta atrás. Carmen y Rafael se conocieron cuando aún eran jóvenes, en una etapa de la vida en la que el futuro parecía amplio y manejable. No hubo fuegos artificiales ni historias exageradas, lo suyo fue una conexión tranquila, sólida, construida con conversaciones largas. Paseos sin prisa y la sensación compartida de haber encontrado un lugar seguro el uno en el otro. Se casaron convencidos de que el tiempo estaría de su lado. Durante los primeros años, la vida avanzó con una normalidad serena. Trabajos modestos, sueños realistas, planes aplazados para, cuando todo estuviera más estable. Cuando Carmen se quedó embarazada, la noticia no llegó envuelta en alegría, sino en miedo. Ambos eran jóvenes con responsabilidades que apenas podían sostener. Y la idea de traer un hijo a ese equilibrio frágil los desbordó. Hablaron durante noches enteras midiendo posibilidades, intentando convencerse de que estaban siendo sensatos. La decisión de interrumpir el embarazo fue tomada desde el temor, no desde la falta de amor. Carmen se dijo que habría otro momento. Que la vida les daría una segunda oportunidad. Rafael la apoyó en silencio sin imponer, sin juzgar. En aquel entonces, ambos creyeron que estaban cerrando una puerta temporalmente. No que la estaban sellando para siempre. Meses después, la voz del médico cambió el rumbo de todo.
Las complicaciones habían dejado a Carmen sin posibilidad de volver a quedar embarazada. No hubo dramatismo en la consulta. Solo palabras técnicas y un tono cuidadoso que no logró suavizar el golpe. Carmen salió de allí sintiendo que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Lo que había sido una decisión difícil se transformó en una herida abierta, imposible de cerrar. La culpa se instaló en silencio. No gritó, no reclamó atención. Simplemente se quedó. Carmen comenzó a cargar con ella en cada gesto cotidiano, en cada pensamiento que no decía en voz alta. Se preguntaba una y otra vez si había fallado como mujer, como esposa, como futuro que ya no existía. La tristeza se volvió espesa y con el tiempo derivó en una depresión que la atrapaba durante semanas enteras. Más de una vez Carmen preparó una maleta y presentó papeles de divorcio. No lo hacía desde el odio, sino desde una idea distorsionada de generosidad. Estaba convencida de que Rafael merecía una vida distinta, una familia que ella ya no podía ofrecerle. Cada vez que lo intentaba, Rafael rompía los documentos con una calma que la desarmaba. Le decía sin alzar la voz, que no había elegido una promesa condicional, que no necesitaba otra vida. Solo la suya con ella. Rafael se quedó. Siempre. Cuando Carmen se cerraba, él esperaba. Cuando ella se alejaba, él permanecía cerca sin invadir. Nunca utilizó la infertilidad como reproche ni como excusa para marcharse. Su amor fue constante, paciente, casi obstinado. Y sin embargo, esa misma constancia comenzó a generar algo inesperado en Carmen. Con el paso de los años, el dolor no resuelto empezó a endurecerse. Carmen dejó de verse como alguien herida y comenzó a sentirse atrapada. La culpa se transformó lentamente en resentimiento. No hacia Rafael por algo que hubiera hecho, sino por lo que representaba, un recordatorio constante de aquello que ella creía haberle arrebatado. Sin darse cuenta, Carmen empezó a levantar muros donde antes había cuidado. El amor seguía ahí contenido, pero cubierto por una capa de dureza que crecía día tras día. Lo que antes era cercanía se convirtió en distancia. Y esa distancia, silenciosa y persistente, fue marcando el inicio de un desgaste cotidiano que ninguno de los dos supo nombrar a tiempo. El cambio no fue brusco. No hubo un día exacto en el que Carmen despertara distinta ni una discusión que marcara un antes y un después. Fue algo más sutil, más peligroso. Una transformación lenta en la forma de hablar, de mirar, de exigir. El dolor que nunca había aprendido a nombrar empezó a filtrarse en sus gestos cotidianos, volviéndose ironía. Frialdad, una exigencia constante que Rafael nunca parecía cumplir del todo. A veces era una frase lanzada sin pensar. Otras, una mirada que decía más que cualquier reproche. Cuando Rafael llegaba a casa con un ramo de flores comprado de camino, Carmen los observaba apenas un segundo antes de dejarlos sobre la mesa y comentar, con una sonrisa tensa, que había elegido los menos adecuados. Cuando la cena se retrasaba unos minutos, ella suspiraba con impaciencia. Como si aquel pequeño desajuste fuera una confirmación de algo más grande. No gritaba. No hacía escenas. Pero cada gesto llevaba una carga que iba acumulándose día tras día. Las cenas se volvieron más cortas. Las conversaciones más funcionales. Rafael hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto, de un problema técnico que había resuelto. Y Carmen asentía sin realmente escuchar. Cuando él intentaba acercarse, tocarle la mano o proponer una salida, ella respondía con cansancio o con una broma seca que cerraba cualquier posibilidad de intimidad. Eran escenas pequeñas, casi invisibles. Pero su efecto era más profundo que el de una pelea abierta. Rafael no respondía con reproches. No alzaba la voz ni reclamaba atención. Al principio intentó compensar. Esforzarse más, anticiparse a los estados de ánimo de Carmen. Con el tiempo empezó a retirarse. No como castigo sino como defensa. Hablaba menos, preguntaba menos. Ocupaba su lugar en la casa con una discreción que Carmen confundió con indiferencia. Los viajes de trabajo aumentaron de manera casi imperceptible. Córdoba primero, luego Granada. Proyectos que requerían presencia, reuniones largas, plazos ajustados.
Rafael siempre avisaba, siempre explicaba, siempre llamaba al llegar. Carmen aceptaba esas ausencias con una normalidad que se repetía a sí misma como una verdad incuestionable. Era trabajo. Nada más. Él era responsable. Todo estaba bien. O al menos eso quería creer. La casa se acostumbró al silencio. Ya no era algo extraño, sino parte del ritmo diario. Carmen se movía por las habitaciones con una eficiencia automática, ordenando, limpiando, ocupándose de todo sin detenerse a pensar en por qué la calma le resultaba cada vez más pesada. El reloj marcaba las horas con una precisión cruel. Y ella había aprendido a no escucharlo. Cuando Rafael estaba, la distancia se sentía. Cuando no estaba, también. Y aún así, Carmen se decía que era normal. Que los matrimonios largos pasaban por etapas, que no todo tenía que sentirse intenso o cercano. Había estabilidad, había una vida compartida, había años de historia. Eso debía ser suficiente. Sin embargo, algo se iba erosionando por dentro. La dureza que había nacido del dolor empezó a ocupar más espacio que el amor contenido. Carmen ya no se preguntaba cómo se sentía Rafael. Daba por hecho que él estaría ahí como siempre. Que soportaría los silencios, las frases cortantes, las ausencias emocionales. El silencio se normalizó. Se volvió parte del paisaje. Pero no dejó de pesar. Y mientras Carmen insistía en convencerse de que nada estaba mal, de que todo seguía su curso habitual, la distancia entre ambos crecía de una forma silenciosa y constante, preparando el terreno para una voz externa que muy pronto se atrevería a decir en voz alta aquello que ella no quería escuchar. La cafetería estaba llena del murmullo habitual de la tarde sevillana. Tazas chocando suavemente. Conversaciones superpuestas, el aroma persistente del café recién molido. Carmen llegó unos minutos antes y eligió una mesa junto a la ventana. Más por costumbre que por preferencia. Cuando Inés Molina apareció con el bolso colgado del hombro y una sonrisa cansada. Carmen ya había decidido que aquella sería una charla ligera, una pausa sin importancia en medio del día. Al principio lo fue. Comentaron el clima, el bullicio de la ciudad. Algún recuerdo compartido que no exigía demasiada atención. Inés hablaba con naturalidad, pero observaba a Carmen con una atención que ella reconoció de inmediato. Era la misma mirada que su amiga adoptaba cuando estaba a punto de decir algo incómodo. «Se te ve bien», dijo Inés finalmente, removiendo el café. «Tranquila». Carmen asintió. «Un poco más rápido de lo necesario». «Lo estoy». «Rafael está de viaje otra vez, ya sabes cómo es su trabajo». Inés inclinó ligeramente la cabeza. «Sí. Lo sé. Viaja mucho últimamente». La frase cayó entre ellas con un peso inesperado. Carmen se encogió de hombros, forzando una sonrisa. «No tiene nada de raro. Son proyectos importantes». Inés guardó silencio unos segundos, como si midiera cada palabra. ¿Alguna vez te has preguntado si siempre es solo trabajo? La pregunta no fue acusatoria. Pero atravesó a Carmen como una corriente fría. «¿Qué quieres decir con eso?», respondió sin ocultar el filo en su voz. «Quiero decir que la gente cambia», contestó Inés con calma. «Y las circunstancias también. Sobre todo cuando llevan mucho tiempo sintiéndose invisibles». Carmen dejó la taza sobre el plato con un golpe seco. «Rafael no es así». «Rafael no es de piedra», replicó Inés sin alzar la voz. «Tiene límites. Aunque no los muestre». Carmen abrió la boca para responder, pero Inés continuó más firme. «Te he visto durante años, Carmen. Y también lo he visto a él. Ese desprecio cotidiano, esas ironías, ese tratarlo como si siempre fuera a estar ahí, eso también es una forma de violencia. No deja marcas visibles, pero hiere igual». La palabra se quedó suspendida en el aire. «Violencia». Carmen negó con la cabeza, molesta. «Eso no es justo». «Yo nunca, no lo haces con intención», interrumpió Inés. «Pero eso no cambia el efecto. Rafael te ha elegido una y otra vez. Y tú, has aprendido a darlo por hecho». El ruido de la cafetería pareció alejarse.
Carmen apretó los labios, sintiendo como algo incómodo se agitaba en su pecho. ¿Por qué me dices esto? Preguntó. ¿No se supone que estás de mi lado? Inés la miró con una mezcla de cansancio y afecto. Precisamente por eso. Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. Porque si sigues así, un día Rafael va a dejar de volver. Y no lo vas a ver venir. La frase cayó con una claridad brutal. Carmen se levantó casi de inmediato, arrastrando la silla con un ruido áspero. No tengo por qué escuchar esto. Inés no la detuvo. Solo la observó salir, sabiendo que ya había dicho lo que tenía que decir. En la calle la luz seguía siendo cálida, amable. Carmen caminó sin rumbo fijo, molesta, defensiva, repitiéndose que Inés exageraba, que no entendía su matrimonio. Y aún así, mientras avanzaba entre la gente, la frase regresaba una y otra vez, incrustada en su pensamiento. Un día va a dejar de volver. Por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que todo estaba bien empezó a resquebrajarse, dando paso a una duda silenciosa que Carmen no logró apartar del todo. El mensaje llegó poco después del mediodía, breve y directo. Como casi todos los de Rafael, llegó hoy. Solo 2 palabras. Y aún así algo en Carmen se tensó al leerlas. Durante años, aquel aviso había sido parte de la rutina. Ella asentía mentalmente, ajustaba el horario de la cena y seguía con su día. Pero esa tarde, el eco de la conversación con Inés todavía vibraba en su pecho, impidiéndole reaccionar como siempre. Sin pensarlo demasiado, Carmen se levantó del sofá y fue a la cocina. Abrió el frigorífico, revisó los armarios y por primera vez en mucho tiempo, decidió no improvisar. Sacó ingredientes que hacía años no usaba juntos. Buscó una receta que Rafael solía mencionar con nostalgia y comenzó a cocinar con una concentración casi solemne. El aroma fue llenando la casa poco a poco, devolviéndole una calidez que había estado ausente. Luego puso la mesa. No la de todos los días, sino la que reservaban para ocasiones especiales. Sacó la vajilla buena. Encendió una vela, acomodó los cubiertos con un cuidado que sorprendió incluso a ella misma. Mientras lo hacía, una sensación incómoda la atravesó, no recordaba cuándo había sido la última vez que había tenido ese gesto sin un motivo concreto. Fue entonces cuando la idea apareció con la misma claridad que había sentido por la mañana. No iba a esperarlo en casa. Iba a recibirlo en la estación. Carmen se miró al espejo antes de salir, acomodándose el cabello como si se preparara para una cita. La imagen le resultó extraña, casi ajena, pero no dio marcha atrás. Cerró la puerta y condujo hacia Santa Justa con el corazón acelerado, intentando convencerse de que aquello no significaba nada más que un gesto tardío. Una pequeña corrección en una rutina gastada. La estación estaba llena de movimiento cuando llegó. Maletas rodando, anuncios por megafonía. Viajeros buscando con la mirada rostros conocidos. Carmen consultó el panel de llegadas y se sentó en un banco, entrelazando las manos con nerviosismo. El tren de Rafael llegaría en pocos minutos. ¿Está esperando a alguien?, preguntó una voz pequeña a su lado. Carmen giró la cabeza y vio a una niña de unos 10 años, sosteniendo un globo, con la mirada curiosa y abierta. Sonrió por inercia. Sí. A mi marido. La niña la observó unos segundos más, como si evaluara algo que solo ella podía ver. No se preocupe tanto, dijo finalmente. Si acepta la sorpresa que viene, puede cambiarle la vida. Antes de que Carmen pudiera responder, la niña se alejó corriendo hacia una mujer que la llamaba desde el otro extremo del andén. Carmen se quedó inmóvil, intentando convencerse de que aquello no había sido más que una frase sin sentido. Y sin embargo las palabras se le quedaron adheridas al pensamiento, repitiéndose con una insistencia inquietante. El silbido del tren interrumpió cualquier intento de razonamiento. Carmen se puso de pie, el pulso acelerado, y fijó la vista en el andén mientras el convoy se detenía. Las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a descender. Ella buscó a Rafael entre la multitud, reconociendo su figura incluso antes de verlo con claridad. Lo vio.
Y entonces dejó de respirar. Rafael bajó del tren con su maletín en la mano. Sonreía, cansado como siempre. Pero no estaba solo. A su lado caminaba una adolescente alta y delgada, con una mochila colgada al hombro. Rafael le indicó un escalón. La sostuvo del brazo cuando tropezó levemente y sin pensarlo, la atrajo hacia sí en un gesto protector. El mundo se volvió borroso para Carmen. El ruido de la estación se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. La adolescente rió por algo que Rafael dijo en voz baja. Entonces él levantó la vista y la vio. Rafael sonrió y levantó la mano para saludarla. La joven siguió su mirada y se quedó rígida, insegura. Carmen no pudo moverse. El trayecto de regreso a casa se hizo en un silencio espeso, casi irreal. Nadie explicó nada. Nadie preguntó nada. La ciudad pasó frente a ellos como un decorado distante. Mientras Carmen comprendía, con una claridad dolorosa, que aquel gesto tardío había abierto la puerta a algo para lo que no estaba preparada. La cena debería haber sido un momento cotidiano. Los platos servidos, la mesa preparada con cuidado, la luz cálida de la lámpara cayendo sobre la vajilla. Sin embargo, nada en aquel comedor se sentía normal. El aire estaba cargado de una tensión densa, casi palpable, que se colaba entre los cubiertos y el silencio. Carmen se sentó frente a Rafael sin mirarlo directamente. A su lado, la adolescente permanecía rígida, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada baja. Nadie sabía por dónde empezar. El tintinear de los cubiertos fue el único sonido durante largos segundos. Gracias por la cena, dijo la joven al fin, con voz suave. Huele muy bien. Carmen asintió mecánicamente. De nada. Rafael respiró hondo como si se preparara para cruzar un umbral invisible. Carmen levantó la copa. Dio un pequeño sorbo y dejó escapar una risa breve, cargada de amargura. No todos los días una prepara la cena para encontrarse con una sorpresa así, dijo. Sin levantar la voz. Supongo que podrías empezar explicando. Rafael bajó la mirada. Antes de que pudiera hablar. La joven se adelantó con un hilo de voz que rompió el equilibrio precario de la mesa. Papá. La palabra cayó como un golpe seco. Carmen sintió que el estómago se le cerraba de inmediato. El mundo pareció inclinarse apenas un grado, lo suficiente para dejarla sin aliento. Miró a la adolescente con atención por primera vez, no como una presencia incómoda, sino como una realidad imposible de ignorar. Los rasgos, la forma de los ojos. El gesto contenido, ya no había duda. Rafael cerró los ojos un instante y luego los abrió, resignado. Carmen, empezó. Tengo que contarte algo que ocurrió hace muchos años. Ella no respondió. Se limitó a asentir con los dedos crispados alrededor de la copa. Fue durante la primera vez que nos separamos, continuó. Cuando presentaste los papeles y yo. No supe cómo seguir. Me fui unos días, volví a mi pueblo. Estaba perdido. Una noche bebí más de la cuenta y cometí un error. Solo uno. Carmen apretó la mandíbula, conteniendo una respuesta que amenazaba con salir sin control. A la mañana siguiente me fui, dijo Rafael. Le dije que te amaba, que no podía quedarme. Volví contigo. Jamás pensé que ese error tendría consecuencias, porque nunca supe que existían. Se detuvo un momento, respirando con dificultad. No supe nada hasta muchos años después. Su madre me buscó cuando Alba ya tenía 10 años. Estaba enferma. Cáncer. Me dijo que no le quedaba mucho tiempo y que yo tenía derecho a saber la verdad. Carmen cerró los ojos con fuerza. La rabia subía desde un lugar profundo, mezclada con una sensación punzante de traición. 10 años. Una vida entera ocurriendo en paralelo a la suya. Intenté estar presente, continuó Rafael. Ayudé como pude. Llamaba. Enviaba apoyo. Pero respeté la distancia que ella pidió. Alba vivía con su madre. Yo no quise imponerme. La adolescente levantó la vista entonces con los ojos brillantes. Mi mamá murió hace 2 años, dijo apenas audible.
Desde entonces he vivido con mi tía. Pero siempre quise conocerlo de verdad. No como una voz o una visita ocasional. El silencio volvió a apoderarse de la mesa. Carmen sintió un nudo en la garganta. La traición era real. El tiempo perdido, irrecuperable. Nada de aquello podía borrarse con explicaciones. Y sin embargo, frente a ella no había una rival ni una amenaza. Sino una chica que había perdido a su madre y buscaba un lugar al que pertenecer. La traje porque ya no quiero secretos, dijo Rafael finalmente mirándola de frente. Porque tú mereces la verdad. Y porque Alba merece saber quién es su padre. Sé que llego tarde. Sé que te he fallado. Pero no podía seguir ocultándolo. Carmen se levantó despacio y caminó hasta la ventana, apoyando las manos en el cristal frío. La rabia seguía allí, vibrante, reclamando su espacio. Pero junto a ella apareció algo más incómodo, la comprensión forzada de que aquella niña no era el origen del dolor, sino su consecuencia. Cuando se giró, su voz sonó más firme de lo que esperaba. No sé cómo se supone que debo sentirme, dijo. Pero una cosa está clara. Esto lo cambia todo. Rafael asintió. Sin intentar defenderse. Lo sé. Y por primera vez desde que Alba había cruzado el umbral de su casa. Carmen entendió que el verdadero desafío no era decidir si perdonaría a Rafael, sino qué haría con la verdad que ahora se interponía entre ellos. El silencio se prolongó después de la confesión, pero ya no era el mismo. No pesaba con la violencia de la rabia inicial, sino con una densidad distinta. Cargada de pensamientos que Carmen no podía ordenar todavía. Se quedó de pie unos segundos más, mirando la calle desde la ventana. Intentando respirar con normalidad mientras las palabras de Inés regresaban, claras y obstinadas. Rafael no es de piedra. Un día va a dejar de volver. Durante años. Carmen había creído que su dolor justificaba todo. Que la dureza era una forma de protección, una coraza necesaria para no desmoronarse. Ahora, por primera vez, veía con una nitidez incómoda cuánto había exigido sin dar, cuánto había castigado en silencio a quien nunca se fue. La traición de Rafael era real, pero no vivía aislada. Existía dentro de una historia más larga, marcada por ausencias compartidas y heridas sin cerrar. Carmen se giró lentamente. Rafael seguía en su sitio, inmóvil. Con la mirada fija en el suelo, como si no se permitiera esperar nada. ¿Y Alba? Alba estaba sentada con los hombros encogidos, las manos entrelazadas con fuerza. El rostro pálido. No parecía una intrusa triunfante ni una amenaza silenciosa. Parecía exactamente lo que era, una niña intentando no ocupar demasiado espacio en una casa que no sabía si podía llamar hogar. Carmen dio un paso hacia la mesa. Luego otro. Se detuvo frente a Alba y la observó sin prisa, permitiéndose ver lo que antes había evitado. El temblor leve en las manos, la respiración contenida. Los ojos atentos, asustados. No había culpa allí. Solo miedo. Alba, dijo Carmen al fin, sorprendida por la calma de su propia voz. La adolescente levantó la mirada de inmediato. Sí, señora. No tienes que llamarme así, respondió Carmen. Aquí no hace falta. Alba asintió sin saber qué decir. Con los labios apretados para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Lo que ha pasado esta noche no es tu responsabilidad, continuó Carmen. Nada de esto lo es. No elegiste venir al mundo de esta forma, ni aparecer ahora. Y no tienes que cargar con eso. El aire pareció aflojarse apenas un poco. Alba parpadeó varias veces, desarmada. Yo no quiero causar problemas, susurró. Solo quería conocer a mi padre. Carmen sintió como algo se quebraba dentro de ella. No con estruendo, sino con un crujido suave. Liberador. No eres un problema, dijo. Eres una consecuencia. Y eso es muy distinto. Se inclinó ligeramente hacia ella, sin invadir, dejando claro que la elección era suya. No sé cómo va a ser esto, añadió. No sé cuánto tiempo me llevará entenderlo todo. Pero puedo prometerte una cosa, no voy a tratarte como si no existieras.
Alba soltó un sollozo involuntario. Carmen abrió los brazos sin pensarlo demasiado. La adolescente dudó apenas un segundo antes de levantarse y rodearla con los suyos, aferrándose con una urgencia contenida. El abrazo fue torpe, cargado de emoción, pero auténtico. Carmen cerró los ojos y sostuvo a Alba con firmeza, sintiendo como la tensión acumulada durante años comenzaba, por fin, a desplazarse. Rafael observó la escena sin moverse, conteniendo la respiración, como si cualquier gesto pudiera romper aquel instante frágil. No intervino. No habló. Supo con una claridad dolorosa y agradecida, que ese momento no le pertenecía. Cuando el abrazo se aflojó, Carmen apoyó una mano en el hombro de Alba y la miró a los ojos. Esto no borra nada, dijo. Ni lo que pasó. Ni lo que dolió. Pero puede ser un comienzo. Rafael levantó la vista entonces. Carmen lo miró también, sin suavizar la verdad. No te he perdonado, aclaró. No aún. Pero no voy a cerrar la puerta. Rafael asintió con los ojos humedecidos. Eso es más de lo que merezco. Carmen negó despacio. Es lo que necesito para seguir. Y mientras la noche avanzaba en silencio, Carmen comprendió que la crisis no había terminado, pero sí había cambiado de forma. El derrumbe había dado paso a algo distinto, la posibilidad, frágil pero real, de reconstruir desde las ruinas. Los meses siguientes no fueron fáciles. Pero tampoco fueron caóticos. La vida en la casa de Sevilla no se transformó de un día para otro. Hubo silencios incómodos, conversaciones que se detenían a mitad de camino y miradas cargadas de cautela. Sin embargo, entre esos momentos difíciles, comenzaron a aparecer pequeñas victorias que ninguno de los tres se atrevía a celebrar en voz alta. Rafael cumplió su palabra. Rechazó proyectos largos. Redujo viajes innecesarios y aprendió a llegar a casa más temprano. No lo anunció como un sacrificio, sino como una decisión natural. Estar presente dejó de ser una excepción y se convirtió poco a poco en una costumbre. Carmen lo observaba desde la distancia, sin olvidar lo ocurrido, pero reconociendo el esfuerzo silencioso que no pedía aplausos. Alba fue encontrando su lugar con la misma cautela con la que había entrado en sus vidas. Al principio pedía permiso para todo, hablaba en voz baja y evitaba ocupar espacio. Con el tiempo empezó a relajarse. Descubrió rincones de la ciudad. Se perdió entre calles conocidas por Carmen desde siempre y comenzó a llamar las suyas. Sevilla dejó de ser un escenario ajeno y se convirtió en un lugar posible. Carmen, por su parte, atravesó un proceso más lento. La amenaza que había sentido al principio se fue diluyendo, reemplazada por una sensación inesperada, pertenencia. Alba ya no era un recordatorio constante de la traición, sino una presencia real, con miedos, sueños y gestos propios. Carmen empezó a verla no como algo que le habían impuesto, sino como alguien que también estaba aprendiendo a quedarse. Una tarde, sin darse cuenta, Carmen escuchó a Alba reír desde la cocina mientras Rafael le explicaba cómo preparar una receta sencilla. La risa llenó la casa de una forma que Carmen no recordaba haber sentido en años. No fue una felicidad explosiva, sino algo más profundo y estable. Una calma nueva. Esa noche los tres compartieron el sofá, viendo una película sin prestarle demasiada atención. Alba se quedó dormida apoyada en el brazo de Carmen, y ella no se apartó. Rafael los observó en silencio, consciente de que aquello no era un final perfecto sino uno honesto. Carmen entendió entonces que el amor no es la ausencia de errores, sino la decisión de enfrentarlos. Que perdonar no borra el pasado, pero abre un espacio para el futuro. Y que la familia no siempre nace como la soñamos, sino como la construimos día a día, con paciencia y verdad. La casa volvió a quedarse en silencio cuando Alba respiró profundamente, ya dormida. Pero esta vez, no pesaba. Esta vez, el silencio no hablaba de ausencia, sino de algo que, después de tanto tiempo, por fin empezaba a sanar. Cierre visual, la luz tenue del salón. Tres cuerpos compartiendo un mismo espacio y la certeza tranquila de que, aunque distinta, aquella familia era real.